A ver, Perfecto. cambia, doctora, de diapositiva para ver si logra A ver. avanzar. Ahora, Ya, sí se ve en objetivos. Sí en se ve, doctora. objetivos. Ya. Ujú. Entonces, solo para que ustedes vayan viendo, objetivos ya ustedes lo van a dar la lectura, es en relación a lo que yo voy a estar conversando con ustedes ítem por ítem, porque lo he repartido la clase en 5 partes muy importantes. Y creo que la última está relacionada más a lo que es el tratamiento, porque los déficits que se van a dar son lo que ustedes, lo que normalmente ven en la clase anterior. Si no se da ese nutriente, va a pasar aquellos déficits que estamos mencionando, ¿no? Solo esta parte es la que quiero, de alguna manera, hacer una reflexión con ustedes a manera de introducción, cómo nuestra población rural y ahora pueblos jóvenes, ¿no? Ya no hay mucha diferencia con una población de Asia, África, respecto a la desnutrición, ¿no? De tal manera que organismos internacionales que están, digamos, obligados, por lo mismo que son instituciones grandes, nos piden que por favor a través de los parámetros, las herramientas para evaluación antropométrica, tratemos de salir un poco de este rojo que es -2 y -3 de desnutrición aguda moderada. O la otra que es -3, desnutrición, ¿no? O sea, menor a -3, desnutrición aguda severa. Lo importante de ustedes como alumnos futuros que van a ver alguna población pediátrica, entonces queremos que la clase teórica no esté tanto, le vamos a dar, porque es la información que tenemos, pero que ustedes aborden previamente todo lo que es la parte preventiva, ver que ese niño se mantenga en adecuado para la talla, para el peso, todo bonito, y en el ámbar, ahí trabajemos, no lo llevemos a lo que nosotros estamos, digamos, vamos a trabajar la información. Pero como les digo, es una clase teórica porque nos piden, pero la parte preventiva es muy importante. Lo que les decía, ¿no? En datos epidemiológicos, la mayor incidencia sigue siendo años de años Huancavelica, Loreto, Amazonas. Y acá, si hacemos, como se dice, una pequeña reflexión, estamos viendo de que los valores, tanto desde el 2020 hasta la fecha, y este es un corte que han hecho, no hemos mejorado, a pesar de programas, a pesar de los programas. Pero quizá también acá es una responsabilidad compartida, mis alumnos, y esa responsabilidad compartida está en que los alcances que se debe dar en el monitoreo del monitoreo de las cartillas de evaluación nutricional, solamente le demos la responsabilidad directa a las enfermeras, no mis alumnos. Traten lo posible de no hacer eso, ¿ya? No quiero decir que no sean exitosas, buenas en el manejo, en la atención, pero de repente con la experiencia de que tenemos el conocimiento de que en los parámetros mensuales que estamos viendo, de repente una detención, y acá va algo como una premisa que siempre doy, ¿no? Para que usted reflexione. Bondades de los macronutrientes, de ahí empieza. Y los cofactores, ¿no? O coenzimas, que son los micronutrientes que ayudan, lógico, porque si no, acuérdense que muchas coenzimas son proteínas y muchos cofactores también. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, ¿no? La insulina, tenemos la hormona de crecimiento. Entonces, todos ellos que activan esta respuesta empieza por esa, digamos, disminución del aporte
calórico que no va a ese requerimiento. Acuérdense que yo les hablaba, requerimiento equivalente a pensar en un gasto calórico, una necesidad calórica. Si no hay aporte, miren mis alumnos, no hay aporte. Entonces, este pequeñito empieza a utilizar reservas iniciales que pueden ser, como yo les digo, su primera adaptación para este pequeñito es la situación, digamos, de un proceso de adaptación reactiva. A eso, cuando uno mira y dice, pero ¿qué pasó con este pequeñín que ha bajado su aporte? Hay muchos factores, pero uno de los factores que realmente se da es el hecho de no asumir la mujer a una lactancia materna. Y ustedes han visto todos los beneficios que trae. Esto de acá es negativo. Y ahí un pequeño que puede venir bonito, todo hermoso, pero si poco gradualmente va perdiendo sus reservas, entonces ese pequeñito termina como un marasmático, ¿no? Entonces en esa relación, tanto la relación de desnutrición está muy, muy bien dada, con mucha tristeza, con la pobreza, ¿sí? Pero nosotros tenemos que identificarlo en esa curva de crecimiento, en esa alteración del crecimiento, mis alumnos. ¿Cómo identificar al niño? Es una pregunta que nos hacemos, y ustedes están viendo acá lo que debo yo trabajar, como es el hecho de encontrar una set score en relación al peso y la talla, si es desnutrición aguda moderada, menor a menos 2 a menos 3 desviaciones estándar. O un perímetro braquial de 11.5 a 12.4. Y miren, en una desnutrición aguda severa, un perímetro braquial menos de 11.5. Nadita, solo es la piel, porque ni siquiera tejido celular subcutáneo, que vamos a mirar gradualmente cómo se va dando, ¿no? Entonces, miramos acá a esta situación que yo veo un desnutrido crónico que se va armando, se va compensando internamente para bajar un poco esa demanda y quedarse con un gasto limitado para poder sobrevivir frente a otra población de niños que tienen una desnutrición aguda severa, que no hubo mucho, digamos, compromiso de la talla, pero que el peso agudamente se lo lleva. ¿Ok? Vamos a mirar todos esos detalles. ¿Cómo identificar? Ya ustedes van a ver en el monitoreo que hagan ustedes en ese pequeño que sube de peso y que ven que en los meses no es mucho porque el crecimiento se vuelve inadecuado, no sostenido en el tiempo en una velocidad de crecimiento, como debería ser, ¿no? Entonces, si no agarra digamos, esa forma de monitoreo con el incremento que debe ser cada trimestral o bimestral, y ustedes van viendo que ese niño no mejora, ¿no? Sobre todo que su crecimiento y peso que va avanzando, dicen, ¿no? 20 gramos por día. Luego de eso dicen, no, vamos nosotros ahora bajando y entonces a 400 gramos mensuales en el último semestre del año y 225 mensual en el segundo año. Si yo monitoreo eso, voy viendo qué factores pueden ser que estén ocurriendo en este pequeño. El tema afectivo, no saben, el famoso desmedro, ¿no? Que ustedes habrán visto. Una somatometría basada en un parámetro y ustedes ven que ese niño no va en relación a su edad cronológica, ni su desarrollo, ni su crecimiento. Y entonces acá estamos nosotros para trabajar esta temática en menor a menos 2 a menos 3 desnutrición, que lo dice para una relación peso-edad. No me dice mucho, es para trabajos de repente de poblaciones grandes, pero sí la relación peso-talla
esto sí me habla de que es necesario ver a ese niño que está ubicado en una desnutrición aguda, ¿no? Y si trabajo talla para edad, ojo, acuérdense, talla para edad, me habla ya de un problema que puede ser talla baja severa, o me puede hablar también de una situación de desnutrición crónica, ¿ok? Entonces, si vamos a otra, nos detenemos en algo más, digamos, más amplio en el conocimiento, vemos que la desnutrición aguda basada en una emaciación es porque la relación peso-talla está disminuida, pero todavía ese pequeño tiene una talla para edad normal. Pero cuando uno ve esta situación, es de talla para edad normal, pero es porque probablemente ha tenido esa forma, digamos, de sobrevivencia para decir que en algún momento, ahora vamos a ver en la homeorexis, cómo se nivela dentro de esa desnutrición esa talla y se nivela para ese peso. Y uno a veces cree que pasó, está mejorando y no se dan cuenta que es esa condición de que hace una nueva, como que fuese una homeostasis nueva, ¿no? El peso para la talla, si se da, es normal para una desnutrición crónica, pero ojo lo que les decía. La talla para la edad, ¿no? Basada en sintomatología de carencia nutricional, estoy hablando de desnutrición crónica. Recuerda que esto es importante que ustedes vean, que también me pueden hablar talla para la edad a una talla baja severa. Pero los casos clínicos o lo que se presente a ustedes en la urgencia, en el hospital, saben que tiene que haber datos, manifestaciones clínicas que lo hacen diferente, ¿no es cierto? A ese niño con una talla constitucional o una talla familiar que es diferente a una deficiencia o carencia nutritiva, ¿ok? Si uno ve acá, por ejemplo, cuando vemos, según el Wellcome, ¿no?, la clasificación, vemos que marasmo es aquel que tiene una relación entre peso para la edad menor del 60% sin edemas. Y el kwashiorkor es el peso para la edad menor de 60 a 80, pero con edemas. Y hay una relación de la población que en algún momento este chiquito que les decía, el marasmático, si hace edemas, ¿no?, entonces es marasmo kwashiorkor por poquito, por deficiencia ya, porque si antes la hacía por forma de, digamos, de sobrevivir, era coger esas proteínas que la tienen en la masa muscular. Acá es la fisiopatología diferente kwashiorkiano, que agarra y dice, bueno, lo hago trabajar a mi hígado y acá voy a hacer de que si no puedo preparar proteínas ideales, bueno, entonces voy a tratar en lo posible de utilizar y jalo más lipoproteínas. Entonces él sí tiene hepatomegalia, ¿no? Y que en la parte, digamos, de la homeorexis es que puede este pequeño hacer edema. Lo que les decía acá, ¿no? La línea de retardo de crecimiento de origen nutricional es una talla para la edad comprometida en menor a menos 2 desviación estándar. ¿Por qué nos preocupamos por la desnutrición infantil? Un momentito, quisiera yo pedirle a Alejandro o con el delegado general que en el momento que es las 3:30, por favor, ¿no?, dejamos y pido a Alejandro o al delegado que me haga el meet para completar la clase. Mil disculpas, pero no quiero perjudicar al médico que tiene en el segundo turno. Por favor, me pasan la voz. No sé si me he dejado escuchar. Sí, doctora. Sí, no se preocupe. Mi preocupación. Entonces, miren, la interrogante, ¿no? ¿Por qué nos preocupamos por la desnutrición infantil? Porque después cuando empecemos a mirar el porqué de esta situación en toda la plática, se van a dar cuenta que qué triste es encontrar pequeñines
que tienen tanta dificultad porque pasaron estos 2 años de tantas limitaciones. ¿Se acuerdan que yo les decía que los 2 años maravillosos de la población pediátrica debemos protegerlo? En esos 2 años, porque existe la mayor velocidad de crecimiento, porque la curva de crecimiento es importante, es un factor clave para poder nosotros evaluar la condición de ese niño, cómo va su crecimiento, su desarrollo y todo, sobre todo el crecimiento. Porque vemos, ¿no?, que ese pequeño con una disminución de velocidad de crecimiento, ¿creen ustedes que pueda salir adelante? El retardo de desarrollo psicomotriz, acuérdense, muchos de los nutrientes se han dado cuenta cómo trabajan, ¿no?, los neurotransmisores, cómo la neurosinapsis, cómo se trabaja la plasticidad, la neuroplasticidad, apoyado con su ácido fólico, con su vitamina B12. Ustedes se están dando cuenta que ahí viene el activar un área cognitiva. Y vemos que estos niños con un retardo psicomotriz, ¿qué van a poder hacer una buena comprensión de lectura? Imposible. El aumento en la susceptibilidad a las infecciones, ustedes han visto, ¿no? Esos niños tienen un problema que trae en la detención, porque acuérdense que la población pediátrica hasta los 2 años están en una inmadurez gradualmente mejorando desde el punto de vista fisiológico. Pero si nosotros vemos que ese niño está atrapado en una pobre ingesta, no va a poder salir adelante ni con el aporte de proteínas para poder nosotros hacer todo el mapeo, el soporte estructural y la parte, digamos, del componente del material genético. Entonces ese chiquito, nada, no va a poder ni siquiera activar su respuesta inmunológica, puede ser mediada por células o por anticuerpos. Lo mismo el retardo que les comentaba, cognitivo que tiene, y lo otro, la disminución de la capacidad física con posibles repercusiones económicas que ya ustedes saben. Es como, yo siempre digo, ¿no? Qué terrible, ¿no? Como dicen, a más piedras, a más palos, más piedras y más riesgo. O sea, la pobreza pegada en el entorno y es un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, en la clase anterior yo les había comentado, ¿no?, que el consumo de hidratos es clave de una ingesta energética. Sin embargo, el consumo de proteínas, y ustedes saben que es la clave del soporte estructural. No es solamente la cuestión de dejamos la tarea al hidrato de carbono, pero lo otro es la parte estructural, metabólica, ¿se dan cuenta? Genética, las proteínas. Y es lo que más carece ese niño desnutrido, ¿no? Y lo otro también que les decía, lo puse acá como un mini para que se acuerden mis alumnos, los aminoácidos y ácidos grasos son destinados al crecimiento y desarrollo de la masa ósea, muscular y tejido. Miren ese niño recién nacido, sano, adecuado para la edad, o niño sano con curvas antropométricas buenas. Sin embargo, si hay deficiencia de nutrientes, probablemente el no consumirlos puede traer una serie de situaciones desde el punto de vista de la talla, el peso, deficiencias en hierro, que ya ustedes saben cuán importante es esa proteína de la transferrina. Hemos visto que, por ejemplo, para la oximoglobina, ¿se acuerdan que les decía, no? Hay 2 elementos importantes, ¿no?, o tejidos importantes como la neurona y el eritrocito que necesitan de oxígeno. La neurona tiene que necesitar para poder hacer una activación y como se dice, toda la parte de la neurogénesis, la mielinización, arborización, sináptica, todo eso necesita de oxígeno y de glucosa. Entonces ya están entendiendo por qué el deterioro cognitivo. ¿Ok? Baja en la cantidad de calorías con una densidad energética pobre, ¿no? Y si uno ve
en la relación de las manifestaciones clínicas, por ejemplo, puede mirar un edema, una palidez, y esto está relacionado al pobre aporte de proteínas de hierro. En la piel, si ve una piel así, de repente con una dermatosis importante, una piel escamosa, y uno dice, acá también está, ¿no? La vitamina D3, claro, ¿no? Está la niacina, están los ácidos grasos esenciales, la vitamina A, el cabellito se pone frágil, despigmentado, las proteínas, ¿se dan cuenta? ¿No? O los ojos, la palidez, ¿no? Por la anemia. También es otro triángulo de la desnutrición, que yo siempre digo, agarrado, siempre, de la pobreza y de la anemia. Terrible, fatal, ¿no? La palidez conjuntival, que me puede decir anemia, miren cuántas formas de evaluar la anemia, los riesgos de este pequeño, ¿no? Y el cuellito puede haber, así como se dice, ese proceso, digamos, de protección, ¿no? Eso siempre es importante que uno dice, ¿no? Es reactivo, el cuerpo reacciona a ese pequeñito, ¿no? Y entonces puede ser también por la deficiencia de yodo, el sistema esquelético que estamos viendo, con todo ese rosario que ustedes ven, porque lo ven, es solamente hueso y pellejito, ¿no? Por el tema de la vitamina D, deficiencia de vitamina D, con pobre aporte de macronutrientes relacionados al hidrato de carbono, lógico es esperar que sea un niño con raquitismo, ¿sí? Entonces eso es una gran interrogante que nosotros tenemos que estar ganando en la información y luego a futuro en la experiencia. Veamos, ojalá que esto pueda pasar hasta que me digan ya, y aunque sea la idea, se la lleven bonita para continuar después. ¿Cómo tenemos el evento de respuesta de nuestro pequeñito? A través de esta adaptación reductiva, que hacemos que este pequeñito, ¿no? Si empieza, digamos, en esa adaptación reductiva, cualquiera de los dos, pero más sobre todo en aquel niño marasmático, es aquel que utiliza, como les digo, las proteínas de la masa muscular. Diferente, ¿no? Entonces, en este pequeño tiene 4 características muy importantes en esa adaptación reductiva, ¿no? Que es alteración en su balance negativo, porque son hipodilucionales por la baja de peso, hay atrofia muscular, si hay esos parámetros en la manifestación, lógico es entender que el crecimiento y el desarrollo está afectado, sus manifestaciones clínicas que ya les estaba comentando, de ese niño que lo vamos a seguir viendo, ¿no? Y lo otro que es la homeorexis, que es esto, el nuevo equilibrio que les decía, donde en algún momento la talla se vuelve parte del niño, como que hubiese avanzado y es una forma de manifestar ahí como récord, o sea, decir, no, todavía me quiero quedar, ¿no? Y entonces esos chiquitos, a ellos se les llama, esta parte de acá se les llama enanismo nutricional. Y les he puesto así como para que los 4 estén acá, pero que vemos que en el pequeñín que tiene desnutrición crónica severa, pero digamos, una desnutrición severa basada en esa agudización de su comportamiento metabólico, donde sí va a haber un problema de, como se dice, de balance negativo, ¿no? Ustedes han visto que acá es diferente, acá no hay alteración de la presión oncótica, acá sí hay alteración de la presión oncótica y sus manifestaciones diferentes que están viendo acá pegadas, ¿no? Entonces, acuérdense que lo primero que tenemos que ver en este pequeñito es que su adaptación del órgano está relacionado a una composición corporal. Lo lógico es de esperar que gradualmente los sistemas, ¿no?, empiecen a bajar, ¿no? Desde el momento, puede ser el sistema intestinal. Acuérdense que ahí están las placas de Pille, entonces los chiquitos se van encareciendo, las vitaminas también van bajando, ya se vuelven niñitos pluricarenciales,
¿no? La masa que les he estado comentando, y hay esa famosa consunción, ¿no? O wasting, ¿no? Que se da en la primera parte de esa deficiencia de nutrientes. Y finalmente, cuando uno quiere ver a ese pequeñito, ya pasa a ser ese compromiso de talla, que ya se habla de cronicidad, ¿no? O stunting, ¿no? Entonces acá ya hay más deterioro de las proteínas, hay más deficiencia de aminoácidos y empieza a tallar ya el proteísmo, el catabolismo proteico en este caso, ¿no? Muy bien. Veamos cómo se va haciendo el comportamiento fisiopatológico de esto. Seguimos en esa preocupación para que ustedes vayan viendo después cómo vamos a manejar de manera integral a estos pequeñitos, ¿no? Si el tema es gastrointestinal, vemos que la atrofia de la mucosa intestinal se va viendo en ambos, ¿no? Pero más probablemente en el washoorkiano, ¿no? Y hay una actividad, una activación de las células inflamatorias, ¿no? Y en estos casos llega un momento en que los niños, ¿no? Hacen pues ese famoso síndrome de mala absorción o las famosas diarreas, ¿no? Diarrea crónica que tenemos que mirar. Fíjense, hemos visto cuando nos íbamos a capacitar a provincia que el niño ya de alguna manera tenía una manifestación inicial y solamente era diarrea. Y los profesionales lo trabajaban solo la parte sintomática y no evaluaban que era un punto importante para poder decir qué pasa, por qué está con una diarrea. Si esa diarrea es por algún problema de síndrome de mala absorción, por parásitos, o es por una deficiencia, ¿no? Por una hipoavitaminosis, o qué es lo que pasa, nadie tomó peso ni talla. Ojo, es muy importante tratar en lo posible de manejar integralmente. El examen también debe ser integral. Disminución Doctora, en las enzimas digestivas, todas ellas, ¿no? Amilasa, lipasa, estos chiquitos, doctora, disculpe, ¿me escucha? vaguelista. ¿Aló? ¿Quedamos Sí, acá? sí, comentarle que ya eran las 3:30, como nos dijo Ya. que íbamos. Entonces ahí lo dejamos. Y Alejandro, tú me pasas la voz para ver el otro Meet que me traen, ¿ya? Ya, doctora, está O bien. intentamos, no sé si quieren, porque acá no sé si estarán grabando. Sí, doctor, un compañero está ayudándonos con la grabación. Oh, muy amables, muy amables. Gracias. Vayan ustedes con su profesor. Yo estaré atenta de ingresar nuevamente. Ya, doctora, Ok, está bien. Muchas gracias. Nos volvemos a ver. ya. Gracias, doctora.